Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El amargo remedio para el déficit fiscal. La llegada de un nuevo gobierno en medio de graves desórdenes en las finanzas públicas exigirá medidas dolorosas. ¿Qué debe hacer el nuevo ministro de Hacienda para retomar el control de la deuda y poner el país a crecer? Analizaremos estos temas con el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. A mejorar el mercado de capitales. Desde la Bolsa de Valores de Colombia lanzaron 4 propuestas muy concretas al presidente Abelardo de la Espriella para impulsar este mercado bursátil. Hablaremos en minutos con Andrés Restrepo, gerente de la BBC. ¿En dónde compran los colombianos? Las familias ampliaron el número de lugares donde buscan los productos de la canasta familiar. El precio es una de las razones. Esta noche hablaremos de este estudio realizado por la compañía Worldpanel. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la llegada del nuevo gobierno en Colombia y de los enormes retos que enfrentará el ministro designado de Hacienda, el doctor Miguel Gómez Martínez, por la crisis fiscal que hereda del gobierno saliente. Saludo al doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas tardes, Henry. Me place mucho saludarlo a usted y a la audiencia. Igualmente, doctor Juan Camilo, quisiera que empezáramos pues, por el tema obligado, y es el tema del presupuesto del próximo año, que de entrada está desfinanciado en 30 billones de pesos. ¿Se requiere un recorte grande en los gastos del gobierno nacional? Se requiere un recorte grande, pero no solo un recorte. Hay que hacer un plan de ajuste quirúrgico muy doloroso, uno de cuyos ingredientes es el recorte del gasto público, pero no el único. Realmente el gobierno saliente entrega las finanzas públicas del país en una situación menesterosa, calamitosa, podríamos decir. Las últimas cifras disponibles dicen que el déficit con que cierra este gobierno es de cerca de 8 billones de pesos. Para que la audiencia tenga 8 billones, 8 puntos del PIB. 8 puntos del PIB. Para que la audiencia tenga un orden de magnitud de estos 8 puntos del PIB, es el equivalente a 160 billones de pesos de descuadre. Naturalmente, esto no se puede hacer solo a base de recortes en el gasto público. Ya el gobierno anunció que se estrenaría mañana con un recorte de 1 punto del PIB, es decir, 20 billones, pero el déficit son 160. Entonces, además de este recorte, será necesario otras medidas cuyo conjunto nos permitirán sacar adelante las finanzas públicas del camino hacia el precipicio con que las recibe la nueva administración. Pues, esas nuevas medidas... Doctor Juan Camilo, tan preocupado está precisamente el ministro de Hacienda con este tema, que yo lo invito a que escuchemos una declaración muy breve que tengo de él, de lo que dijo ayer precisamente en un evento en Bogotá acerca de este tema. El déficit real de Colombia es 7.8% del PIB. No es lo que nos han dicho, no es las cifras, de 7.8. Vamos a hacer muy seguramente el ajuste, el recorte de gasto más importante que ha hecho el país en su historia republicana. Doctor Juan Camilo, ¿de dónde echar tijera cuando los mismos expertos, y usted como exministro de Hacienda lo sabe, el gasto es muy inflexible? Quiere decir que es, digamos, casi que obligación todas las partidas, la mayoría de ellas, que están ahí presupuestadas, listadas en ese presupuesto. Sí, el presupuesto tiene un componente muy grande de inflexibilidad, eso es cierto. Pero fijémonos en las cifras. El presupuesto es de más de 500 billones de pesos, 500. Entonces, lo que está anunciando el ministro y el gobierno es que van a comenzar con un recorte de 20 billones de pesos.
20 billones de pesos es una suma muy grande, pero es una suma pequeña frente al total del presupuesto, que es de más de 500 billones de pesos. De manera que siempre habrá de dónde recortar. Habrá que recortar en burocracia, habrá que recortar en algunos o en muchos de los contratos firmados por el gobierno a última hora, y habrá que recortar en algunos gastos de transferencias que puedan hacerse. Es perfectamente viable hacerlos sin que eso quiera decir que no es inflexible el presupuesto, pero porque lo sea, no se pueden dejar de tomar las medidas que apremiantemente se necesitan. Esto de lo que estamos hablando, doctor, pues es un tema muy coyuntural para el próximo año. Es, digamos, que las soluciones inmediatas para un problema urgente que hay para el próximo año. Pero hay un problema mucho más estructural, que es la abultada deuda pública, ese déficit fiscal que es estructural también en Colombia. En este caso, doctor, el gobierno ha hablado de reperfilar la deuda pública. Dice no renegociar, sino reperfilar. ¿Qué es reperfilar exactamente y cuál podría ser ahí la recomendación al nuevo ministro? Sí, como ha venido dándose una situación de déficit creciente, entonces ese déficit, esos gastos se han venido financiando con deuda y más deuda, más gastos, más deuda, más gastos, más deuda. Con el agravante de que la mayoría de esa deuda o una gran parte de ella está concentrada en el corto plazo, es decir, deuda que hay que honrar tanto en el segundo semestre del 2026 como en el 2027. Entonces ya el gobierno ha dicho que va a hacer una operación de reperfilamiento o refinanciación de la deuda, que no es otra cosa que reunirse con los acreedores y decirles, mire, sin variarles abruptamente las condiciones y de una manera consensuada, los vencimientos que tenemos en el corto plazo, pasémoslos para el mediano y largo plazo. Una operación voluntaria, no es una operación de moratoria de la deuda ni medidas unilaterales, y ese va a ser uno de las operaciones que tendrá que hacer el gobierno en los próximos meses, si no semanas, descongestionar el servicio de la deuda en el corto plazo. Y el otro gran problema, doctor Juan Camilo Restrepo, es cómo estimular el crecimiento económico, que está muy por debajo del potencial que tenemos. Este año cerraremos en cerca de 2,6% de crecimiento, el próximo año se estima que puede ser 2,2%, mucho más bajo que este año. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué señales podrían darse al mercado para que haya más inversión y haya más crecimiento y podamos tener un país mucho más pujante? La señal más importante que se le puede dar al mercado para que el crecimiento retome su cauce es la de que se respetarán las reglas de juego, que no se va a perseguir a las empresas ni al sector privado, y que se le va a apoyar con estabilidad en las reglas de juego. Si esos mensajes se dan, el solo aparataje económico de Colombia va a ir jalonando mayor crecimiento económico. Respeto en las reglas de juego, respeto al sector privado, cosas que han venido siendo inobservadas por el gobierno Petro. Entonces, vamos a tener que recordar que la economía colombiana está conformada en un 80% por empresas o unidades productivas del sector privado y en un 20% por el Estado. El 20% no puede hacer lo que al 80% se le está asfixiando en este gobierno que termina. Ese es el principal mensaje para que la actividad económica vuelva a tener un jalonamiento importante. Le haría una última pregunta, doctor Juan Camilo, muy concreta. Mucha gente cree o espera que eventualmente el gobierno en el primer año de este cuatrienio pudiera ya resolver todos estos problemas y estabilizar y retomar el control de las finanzas públicas. ¿Eso es posible en un periodo tan corto o en realidad eso se lleva mucho más tiempo? No, eso no es posible en el corto plazo. El hueco, el déficit y el desorden de las finanzas públicas con que las entrega el gobierno Petro le va a tomar prácticamente al nuevo gobierno los 4 años ajustando la economía. Al nuevo gobierno de Abelardo Lespeya se le va a ir su cuatrienio ajustando las cuentas que le deja desajustadas en materia grave
el gobierno anterior. Pero naturalmente eso no se puede hacer de un solo tacazo, de un solo machetazo. Tiene que ser un proceso gradual y eso es lo que ya anticipa y se puede adivinar con el anuncio de que vamos a comenzar con una primera cuota, con un abrebocas de una reducción del gasto de un punto del PIB, que son 20 billones de pesos. Pues entendido, doctor Juan Camilo. Entonces las medidas que se avecinan pues son largas, son dolorosas y bueno, habrá que tener entonces paciencia también desde el punto de vista de los colombianos. Doctor Juan Camilo, gracias por estar en Signo Pesos, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y éxitos, doctor Juan Camilo. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere las propuestas que hay sobre la mesa para que la Bolsa de Valores de Colombia sea mucho más grande y atractiva. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. En Colombia el mercado de valores es relativamente pequeño comparado con el de otros mercados de la región y ni qué decir frente a los mercados bursátiles del mundo desarrollado. Por eso cobran relevancia las propuestas presentadas al nuevo gobierno por la misma Bolsa de Valores de Colombia. Doctor Andrés Restrepo, gerente de la BBC, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien, señor. Pues todos quisiéramos una bolsa de valores más grande, más atractiva, más efectiva. Por eso me llama la atención que la primera propuesta que ustedes les presentan al gobierno tiene que ver en realidad con todos los colombianos, que incentiven el ahorro de todas las personas. ¿Por qué es tan importante esto y qué relación tiene con el mercado de valores? Mira, el mercado de valores tiene una característica muy importante. Bueno, en realidad es una característica de todos los mercados y es que realmente su valor más importante es que es un punto de encuentro. En el caso del mercado de valores y el mercado de capitales es un punto de encuentro de los hogares que llevan sus ahorros para invertir, para crecer su patrimonio, con las empresas que necesitan financiación para desarrollar sus proyectos productivos, para crecer sus plantas, para comprar insumos. Entonces, el pedazo, digamos, que nosotros hemos llamado que cada colombiano sea un inversionista, se centra en ayudar a todas las personas a llegar al mercado de capitales, porque eso les da opciones de alternativas de inversión, dependiendo de su objetivo, del plazo, de su apetito de riesgo, darle más opciones a los colombianos para que sea más fácil invertir en el mercado de capitales. Entonces, en ese pedazo, Henry, nos hemos centrado en, uno, creemos un incentivo de ahorro para el futuro, porque entre otras cosas, la financiación de los proyectos que necesita Colombia son proyectos de largo plazo, no son proyectos que se hacen en 2 meses ni en 6 meses, son proyectos de largo plazo. Entonces, necesitamos ahorro de largo plazo para financiar eso y estamos proponiendo crear cuentas de inversión con un beneficio tributario, con un tope anual y que si usted mantiene esos recursos ahí hasta su edad de pensión, sin excepción, no tengan impuestos. Si los necesita sacar antes, los puede sacar, pero debería pagar impuestos. Y un elemento que creemos que es muy importante para acercar a la gente al mercado es la figura de los asesores independientes, que le puedan ayudar a las familias, a los hogares, a definir su estrategia de inversión, a darle a conocer los productos, a entender las opciones. Y eso es una figura que ha funcionado en otros mercados de forma muy exitosa. En la Bolsa de Valores de Colombia tenemos listadas, si no estoy mal, algo así como 70 compañías colombianas, pero en realidad son más o menos tal vez 30, a lo sumo 40 las que realmente se mueven a diario. ¿Ustedes consideran que hay muchas más empresas que podrían estar, claro, con ayudas normativas de parte del gobierno, ahí listadas y dinámicas en la Bolsa de Valores de Colombia? Sí, y creemos además, Henry, que esas empresas son la gran mayoría de las empresas de Colombia. Nosotros estamos muy orgullosos de tener a las principales empresas de Colombia en la Bolsa de Valores y como usted dice, varias de ellas tienen transacciones diarias, un monto de transacción diaria muy importante, pero hay un nivel de empresas medianas, incluso grandes, no tan grandes,
que necesitan financiación, que tienen proyectos, que generan empleo, que son fundamentales para el crecimiento de la economía, que tenemos que atender. Y hemos tomado esta idea de otras economías que crean lo que ellos llaman un mercado de crecimiento, y es un mercado con unas reglas particulares, con unas condiciones específicas para que estas empresas vayan teniendo un crecimiento en el tiempo y ojalá en unos años lleguen a ese mercado principal, sean tan grandes como las empresas que ya pues que todos tenemos en la cabeza. Suecia es un ejemplo muy, muy claro de esto. Ellos tienen un mercado de crecimiento donde la oferta pública inicial, lo que llaman el IPO promedio, es de $8 millones. Es decir, relativamente pequeño, que el mercado colombiano de lejos puede atender y ayudaríamos a esas empresas a acelerar su crecimiento. Y por último, una idea que incluso estaba en el plan de desarrollo que presentó el gobierno saliente, que era permitir que las SAS, que son la figura societaria más común en Colombia, puedan ser emisores de valores. Dentro de las SAS hay empresas muy pequeñas, medianas y grandes. Dependiendo de su estrategia, pueden acceder al mercado de capitales, de nuevo, como Henry, como le digo, para financiar su crecimiento. Y la tercera propuesta de ustedes, doctor, tiene que ver con permitir, dicen ustedes, la llegada de muchos más inversionistas internacionales, extranjeros. ¿Hoy hay mucha traba, mucha barrera, mucho requisito para eso? Pues, a ver, ¿por qué insistimos en eso? Porque la economía colombiana entendemos que su gran reto es elevar su tasa de inversión. Y para eso necesitamos a los inversionistas locales y a los inversionistas extranjeros. Entre otras cosas, Henry, porque tenemos, y eso lo ha demostrado la bolsa en los últimos 2 años, unas empresas muy valiosas. Pero además necesitamos, como hemos hablado, traer nuevas empresas. Entonces, para eso, facilitarle la vida a los inversionistas internacionales es muy importante. Empezando por una cosa muy natural, y es permita que ingresen directamente ustedes saben que el mercado accionario, para acceder a él, debe hacerse a través de sociedades comisionistas. Permita que sociedades comisionistas de otros países entren directamente al mercado colombiano. Esas sociedades comisionistas tienen a los inversionistas de los otros países, son sus clientes. Entonces, es la forma más fácil de atraer esos inversionistas al mercado colombiano. Y hay unos temas, Henry, que pueden parecer muy operativos, pero que son muy importantes. Por ejemplo, permitir la labor de representación, facilitar la labor de representación de esos inversionistas en el mercado local para cumplir las obligaciones tributarias y cambiarias. Ya hoy existe esa figura, eso se puede hacer, pero es tratar de facilitar lo más posible. Y aquí hemos sido enfáticos en que no estamos pidiendo ni liberalizar en exceso las reglas, no estamos pidiendo disminuir los estándares, lo que estamos pidiendo es que se puedan cumplir en forma sencilla, clara y fácil, que usted le pueda decir a un inversionista internacional, mira estas empresas en Colombia que tienen este potencial de crecimiento y la forma en que tú puedes acceder es sencilla. Pues ojalá el nuevo gobierno entonces preste mucha atención sobre estos temas porque creo que sí se requiere verdaderamente que la bolsa tenga mucha más dinámica, más empuje en Colombia. Doctor Restrepo, gracias por estar en Signo Pesos. Henry, muchas gracias por la invitación y por el interés siempre en el mercado de capitales. Yo creo que es clave para todos. Sí, señor, por supuesto que sí. También propone la Bolsa de Valores de Colombia que ojalá el gobierno permita que Ecopetrol venda más acciones, emita más acciones porque tiene permiso de hasta un 20% y apenas se ha vendido el 15%. Hacemos otra breve pausa, pero al regreso, ¿cuáles son los países que tienen mayor tasa de personas profesionales? Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El consumidor colombiano ya no busca un solo lugar para realizar todas sus compras. ¿Por qué? Quiero saludar al doctor Nicolás Ospina, director de cuentas de World Panel, donde realizaron un estudio sobre este tema. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, señor. De acuerdo con sus estudios, hasta el año pasado, digamos,
¿Cuántos canales visitaba una familia, una persona, una ama de casa para hacer sus compras y ahora cuántos está visitando? Bueno, estábamos viendo que frente a algunos años atrás, hace 3 años aproximadamente, eran 8,8 canales los que registrábamos en visitas que hacían los hogares a los diferentes retailers en Colombia. Sin embargo, vemos que en el último año 9,4 canales son los que hoy en día está visitando los hogares en Colombia. Un crecimiento importante en el número de canales que hoy en día los hogares están visitando y los compradores están logrando tener de relevancia en esas compras. ¿Y qué motiva a una persona o a una familia para ya no ir a unos poquitos sitios, sino ir a buscar esos mismos productos, pero en una, digamos, cantidad de almacenes o de supermercados mucho más amplia y variada? Bueno, lo que estamos viendo es que realmente lo que está cambiando es la forma en cómo estamos consumiendo y comprando. No es que el retailer esté cambiando, sino que los consumidores están transformando la forma en cómo hacen sus compras. Entonces estamos viendo que hay un consumidor y un comprador mucho más especializado que busca más que todo atender necesidades y momentos específicos. Entonces lo que vemos es que realmente lo que estamos viendo en este momento es que los hogares están buscando sobre todo resolver mejor cada momento de consumo y eso hace que visite diferentes canales de compra para poder cubrir esas necesidades que estamos viendo de consumo Y, en cada uno de ellos. y cuando hablamos de resolver, digamos, a la hora de comprar, ¿se refiere que al precio están buscando economía de todas maneras los hogares en general? Sí, estamos viendo cómo los hogares, además de buscar economía, también están buscando un tema de valor. Más allá de que haya un precio bajo, lo que buscan los hogares también es tener una ecuación entre un precio justo y un mayor valor agregado dentro de los productos cuando está comprando. Por eso incluso estamos viendo cómo las marcas comerciales sobre las marcas propias, por ejemplo, de los hard discounter, vienen creciendo en esa dinámica. Los hogares vienen comportándose de esa manera, buscan claramente un precio bajo para ajustar, digamos, su gasto, pero también están buscando un valor agregado dentro de esas compras. El precio se entiende perfecto. ¿Qué es esto del valor agregado que buscan los consumidores? Entonces, cuando hablamos del valor agregado, es todo ese tema de la premiumización, de encontrar nuevos productos que permitan satisfacer esas necesidades de consumo. Entonces, estamos viendo cómo comenzamos a ver categorías que vienen impulsándose muy bien, por ejemplo, como cuidado personal, aseo personal, donde hoy en día los hogares comienzan a buscar, digamos, cremas hidratantes, fragancias específicas. En temas de cuidado de la ropa, por ejemplo, estamos viendo cómo entran a dinamizarse otro tipo de productos innovadores como las perlas de aromas. Entonces comenzamos a ver dentro de esas categorías valor agregado dentro de los productos que hace que los hogares estén migrando hacia ese tipo de productos como tal. Al comienzo decía usted entonces que la gente está buscando ahora su canasta familiar, sus productos, ya no en 8 punto algo, sino en más de 9 establecimientos. ¿Qué tipo de establecimientos son ahora? Porque en una época los reyes eran las tiendas de barrio, luego vinieron los centros comerciales, el boom de los hipermercados. Ahora, ¿cómo está distribuido esos 9 lugares que la gente visita frecuentemente? Bueno, estamos viendo que hoy en día hay una convivencia muy grande entre cada uno de estos canales. Estamos viendo cada uno de esos canales comienza a tener una especialización. Claramente estamos viendo cómo el hard discounter tiene claramente una relación muy alta hacia el ahorro. Estamos viendo cómo ahí es donde está jugando ese canal. Los supermercados claramente con un tema de experiencia y abastecimiento. Las tiendas de barrio y los minimercados que son esos grandes protagonistas que todavía siguen moviéndose muy bien en el mercado y que vienen en recuperación, logran cubrir esas necesidades de urgencia y proximidad. Y comenzamos incluso a ver canales de conveniencia que comienzan a tener una relación muy alta junto con canales más especializados, donde hay unas categorías específicas que se mueven en un nivel de experiencia muy alto en este tipo de canales. Si quisiéramos hacer una especie de balanza, doctor, entre todos esos componentes, el precio, la calidad, la cercanía, el valor agregado que usted menciona, ¿qué tanto pesa o, digamos, cada uno de esos factores a la hora de decidir por parte del comprador? Bueno, lo que estamos identificando realmente es que hoy en día estamos encontrando que la ecuación está muy balanceada hacia cuál es ese momento de compra que yo quiero suplir. Entonces, esa misión de compra resulta ser muy importante. Depende si yo quiero abastecerme para 15 días o 20 días dentro del hogar
o necesito cubrir una necesidad de urgencia que ya cambia mi dinámica de compra. Entonces lo que estamos viendo es que hoy el consumidor no tiene como tal un canal favorito, sino que tiene un canal para cada una de esas necesidades. Entonces ahí es donde encontramos una balanza entre esas necesidades que hoy en día está buscando el consumidor. Y algo muy importante también que destaco mucho en esa ecuación es el tiempo. Realmente se convierte en una moneda incluso más valiosa que el dinero. Estamos viendo cómo el tiempo y la practicidad se vuelven muy relevantes al momento de decidir una compra en un canal específico. Por eso estamos viendo cómo canales como el canal, la tienda de barrio, el mini mercado, los canales de conveniencia vienen creciendo gracias a esa proximidad. Pues muy interesante el estudio, doctor, como todos los que hace usted en la compañía World Panel. Muchísimas gracias por compartirnos los resultados de este informe, muy amable. Claro, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Muchísimas gracias, doctor. Pues vamos a cambiar aquí de tema porque a pocas horas de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de los colombianos, varios sectores económicos han alzado la voz para expresar sus preocupaciones. Uno de ellos, el sector aeronáutico, IATA, que reúne a las aerolíneas más importantes del mundo. Advierten la delicada situación de la infraestructura en algunos aeropuertos del país y señalan la importancia de invertir en los sistemas de comunicaciones con los que hoy está operando el sistema. Esto dijo Paula Bernal, Country Manager de IATA en Colombia. La reducción del IVA de los tiquetes aéreos y del combustible de aviación serán muy importantes para hacer que el costo del servicio sea más acorde con el perfil de su usuario. En Colombia, cerca del 30% de un tiquete doméstico está representado por impuestos y tasas y cerca del 50% de un tiquete internacional. La segunda es el desarrollo de infraestructura aeronáutica y aeroportuaria que permita que el servicio sea eficiente. Invertir en la infraestructura de nuestros aeropuertos, pero también en los equipos de navegación y en todo lo que debe ocurrir para que sea eficiente el servicio de transporte aéreo en Colombia. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La siguiente es la lista de países donde más tasa de profesionales existe. En Corea, 71%, en Canadá, 68%, en Japón, 67%, en Irlanda, 66% y en Luxemburgo, 32% de la gente es profesional. Así terminamos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.